Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Esperando que tengan un buen día en el Señor. Y continuamos aquí en nuestra cápsula de discipulado, porque definitivamente es una cápsula, es un poquitico, ¿verdad? Cada uno de estos temas nos dan ganas de desarrollarlos como que mucho más, ¿verdad? Y hoy vamos a terminar el tema que he estado compartiéndoles sobre aquellos elementos que nos ayudan a llevar a un discípulo en crecimiento. Y hoy finalizamos con dos aspectos muy importantes para que el discípulo crezca, que es comunión y obediencia, elementos indispensables en el desarrollo de un discípulo. Y recordemos que nuestro texto base, nuestra porción bíblica, lo encontramos en Hechos capítulo 2. Y nos concentramos en Hechos 2:42 el día de hoy, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Pero, ¿qué es la comunión? ¿Por qué nosotros necesitamos formar a los discípulos en la comunión? Porque en la comunión vamos a darle a ese nuevo discípulo seguridad, le vamos a traer cobertura, le vamos a traer una nueva vida en cuanto a sus relaciones. ¿Y qué quiere decir comunión? Comunión nos va a llevar, de acuerdo al contexto de la palabra de Dios, compartir, tomar parte, participar. Considero que es muy importante este elemento porque muchas veces las personas llegan a las iglesias y llegan a un culto, pero se nos olvida que lo ideal es que estas personas puedan tener ese tiempo de compartir, de participar. En la comunión somos animados, somos apoyados y somos ministrados el uno al otro. Además de que es donde nosotros vamos a aprender a amarnos el uno al otro como hermanos en Cristo Jesús. Uno ha escuchado historias de personas que han llegado a una iglesia y dicen, bueno, yo llegué, me senté por ahí atrás y pasó todo el culto y luego salí, no pude conversar con nadie, ¿verdad? Y se nos olvida que la primera impresión es la más importante en una persona que llega a la iglesia. Y esos discípulos que estamos alcanzando, ¿verdad? Y oraba el pastor Cirilo sobre esas campañas maravillosas que vemos, ¿verdad? Que están realizándose. Bueno, ¿cómo vamos nosotros a enseñarle a esos nuevos creyentes que nos alegramos de que hayan recibido a Jesús, que hay un cuerpo de creyentes que les están esperando y que tenemos muchas ganas de compartir con ellos y que ellos también puedan crecer en participar? Y es que ahí es donde nosotros necesitamos no solamente formar a los creyentes en la comunión, sino también formar a los viejos creyentes, formar a esa gente que está ahí en la iglesia, anotar a esa nueva persona que viene a Cristo y que puedan poner en práctica lo que dice San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, que dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Vemos ahí un principio muy importante en que reconozcan que somos discípulos, en que cada uno de los creyentes son discípulos, en que esa persona que está viniendo a Cristo Jesús pueda entender que está
en una etapa de crecimiento como discípulo, y una de esas formas es demostrar el amor de Dios. En la comunión significa cooperar juntos, donde saber que somos un grupo de adoración, que nos reunimos para adorar a Dios, que nosotros nos reunimos para participar en el servicio del Señor. Perdón, hermanos. Que nosotros participamos en el servicio del Señor. Y de acuerdo a lo que nosotros encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12, ¿qué dice la palabra del Señor en el versículo 11 y 12? Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégresen en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Entonces, cooperar juntos como creyentes significa tener esa comunión porque lo hacemos a través de la adoración, a través de participar en el servicio del Señor, a tener una unidad de mente y de propósito. Eso es lo que significa la comunión. Compartir el uno con el otro las alegrías y las tristezas. Hermanos, necesitamos nosotros que esos nuevos creyentes, que las personas que conocen a Cristo Jesús entiendan que la iglesia es un cuerpo, que entiendan que nos reunimos no solamente para nosotros aprender de la palabra, sino también para poder desarrollar esa coinonía bíblica de la que habla la palabra de Dios, de que somos un cuerpo donde nosotros compartimos del Señor alegrías y tristezas. El otro elemento del cual nosotros queremos que estos creyentes crezcan es en la obediencia al Señor. Y en esa obediencia al Señor es importante que podamos aprender, podamos enseñar lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos dice que debemos ponerlo en práctica en nuestras vidas, que nosotros podamos enseñar a esos discípulos a ser como lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Y en esta versión de Nueva Versión Internacional me gusta porque más claro no puede ser. Dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a los israelitas. Y es que eso es lo que significa discipular. Eso es lo que significa hacer discípulos, pero los discípulos necesitan crecer en esa obediencia al Señor. En una sociedad como la que nos encontramos hoy, donde cada uno quiere hacer lo que quiere, donde cada uno, muchas veces vemos creyentes que le quieren torcer el brazo al Señor, hay que enseñarles que la palabra de Dios está para ser obedecida, que la palabra de Dios está para ponerla en práctica y que además de ser discípulos a discipuladores, vamos a enseñar a otros la palabra de Dios, que nosotros podamos multiplicarnos a través de los discípulos. Es que ese es el camino que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ser discípulos, pero también llevar a otros al conocimiento del Señor y desarrollar un discipulado efectivo, eficaz y eficiente. Santiago 1:22 nos enseña que no debemos de contentarnos con oír la palabra. Dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ese es el sentido de ese versículo. No ser un oidor
olvidadizos, sino de ponerlo en la práctica. ¿Cuántas personas nos encontramos muchas veces en el evangelismo y conocen la palabra, pero sin embargo los vemos apartados del Señor? Escucharon, pero no la ponen en práctica. Se olvidaron de que la palabra de Dios es para obedecerla. ¿Y qué es obedecer? Obedecer es parar de hacer las cosas que Dios nos prohíbe hacer. Es empezar a hacer las cosas que la Biblia nos enseña a nosotros hacer. Y es lo que nos dice San Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y es que si decimos que amamos a Dios, que estamos conociendo al Señor, hay un elemento muy importante en la palabra que nos dice a nosotros que demuestra nuestro amor al Señor, y es: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Los discípulos necesitan aprender, necesitan que los guiemos en aquellas cosas que la palabra de Dios dice que debemos de obedecerla. A veces como pastores hemos dado la palabra y nos quedamos esperando o damos la palabra para ver si la gente la quiere obedecer. Es que tenemos que ser enfáticos por el bienestar de la salvación de las almas. Tenemos que ser enfáticos como ministros del Señor a que la iglesia aprenda a obedecer la palabra de Dios, que aprenda los mandatos de Dios en su vida total. ¿Por qué? Porque la obediencia se desarrolla de una manera integral en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, en las relaciones con otras personas. Que esos niños, que esos jóvenes puedan entender, reconocer que a Dios le agradamos en las diferentes relaciones, en el caminar personal, en la vida familiar, y que aprender a poner en práctica los mandatos de Dios significa caminar al paso del Espíritu Santo. Poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu nos guardará de hacer los deseos de la carne y dejar al Espíritu Santo producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amados hermanos, reconocer y que puedan entender los hermanos que la obediencia trae bendición, que la obediencia trae comunión con Dios, que la obediencia trae crecimiento y entendimiento espiritual. Que nosotros podamos decirles, bueno, es que la obediencia trae bendición. Por eso tenemos que decirle: Señor amado, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque nosotros somos los primeros en pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, a tener comunión unos con otros. Como ministros, Señor, que aprendamos a tener comunión unos con otros, Señor, a tener comunión, Señor, con cada uno de los creyentes, con cada uno de los líderes que tú nos permites ministrar y guiar, Señor. Y también, Señor, que tú nos ayudes a ser obedientes conforme a tu palabra, Señor. Padre, que no busquemos portillos, Señor, que no busquemos justificaciones para lo malo, para lo incorrecto, que no busquemos justificaciones, Señor, para aquellas actitudes que no solamente dañan nuestra vida, sino que también dañan tu obra, Padre. Señor, reconocemos que obedecerte trae bendición. Ayúdanos, Señor, a levantar una generación de discípulos obedientes que te ame y que ponga en primer lugar en sus vidas su señorío, Padre. Tu señorío, que tú seas el Señor Jesús de cada uno de los discípulos, Señor, que tú nos permites formar para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano.